¿Qué pasa, gente? Ya estamos aquí. Vamos a hacer hoy un análisis del Metzeler M9RR con 5.500 kilómetros que tiene ya, vamos, o sea, para cambiar. Así que nada, quédate después de la intro y te digo mis impresiones sinceras y objetivas, sin que nadie me pague ni le debo nada a nadie, ¿vale? Bueno, pues más allá de lo que se pueda ver de este neumático en su página web y de lo que se pueda extraer, bueno, pues de sus especificaciones técnicas y todo lo que se pueda leer en internet, yo os digo mi opinión sobre los 5.500 o casi 6.000 kilómetros que me ha durado, ¿vale? Ya veis el uso que yo le doy, es el que está en el canal, o sea, son todos los kilómetros de punto A a punto B, y en el punto B es todo sube baja, carretera, conducción deportiva, ajuste de suspensión, o sea, bueno, es un neumático que está trillado, ¿sabes? O sea, que está bien trabajado. Mi opinión, pues la verdad es que es un poco decepcionante, ¿no? Porque son 140 y tantos euros el delantero, que es el que yo he probado. Menos de lo que esperaba, o sea, me da más o menos de lo que esperaba. Es bastante neutro, o sea, no es como los Pirelli o los Dunlop, que son más picudos. Yo me esperaba, por ejemplo, un comportamiento, ya que me fui, se supone que al mejor, al que más premios había tenido, etcétera, etcétera. Mira, está ahí bastante gastado ya. Me fui no he entrado a circuito con él, es verdad, nada más que entra al karting, pero no he ido a un circuito de velocidad como el Jarama, el Bocete ni nada de eso. Y el uso ha sido siempre conducción deportiva en carretera abierta y quitando el karting y demás, pero que ahí no lo hemos puesto al límite, ¿no? Entonces está aquí gastado, se le nota ahí esto, ¿sabes? Tiene un poco de escalón, pero tampoco mucho, pero sí que tiene escalón. La crítica que yo le hago sobre todo es que son tres cosas, ¿no? La primera es que no dice nada, o sea, no te da ningún feedback de la carretera, por lo menos a mí. El segundo es que como a los 1.000 o 2.000 kilómetros te mete varios sustos, o sea, empieza, no sé, hizo como pequeños amagos de deslizar. Eso es una cosa que después he visto en algún foro que ha habido gente también, y de hecho hubo un tío en BMW FAC, creo que lo quitó con los 2.000 kilómetros porque le daba esos sustos y dijo, mira, paso. Y bueno, el otro es ese que o sea, tiene esa falta de feeling delantero como me dio, por ejemplo, el Supercorsa SC1. Claro, el Supercorsa SC1 pues es el neumático, ¿no? O sea, es una bestia para hacer conducción deportiva, es una bestia en circuito. Hombre, pues no es el mismo, no es lo mismo, ¿no? Pero esa sensación de que el neumático agarra, que tiene como efecto ventosa, que tira de ti, que notas todas las rugosidades del asfalto, que notas, pues eso, que pasas por aquí y hay piedrecillas, ¿no? Con este es como que todo, se lo come todo, ¿no? Y no te dice nada. Yo soy un tío de 100 kilos con la moto del 98, me gusta que me dé sensaciones, o sea, que me dé rigidez, ¿no? La carcasa de este neumático, pues sí que dicen que es rígida, pero no tanto, ¿sabes? De hecho, ya te digo, tiene... creo que el problema es ese, ¿no? Que es un neumático como para todo, y es un neumático pues que yo creo que está hecho más para las zonas de Europa o para el norte de España y tal, porque sí que es verdad que calienta deprisa, o sea, en invierno, yo lo he usado en invierno, o sea, en octubre, noviembre, diciembre, o sea, en cuanto hace sol y tal, aunque sean 10 grados, yo salgo. Y ahí no he tenido problemas. ¿Por qué? Porque es compuesto 100% sílice y calienta enseguida, ¿no? Eso sí que es verdad. Pero luego, por ejemplo, cuando tenemos temperaturas como empiezan a venir ya aquí en Madrid, ya tenemos esta semana 35, 36, pues le metes mucha tralla y ya se nota que no está a gusto, ¿sabes? La puta avispa. Y ya se nota que no es lo suyo, así que yo este neumático lo recomendaría pues para gente del norte de España y para gente de Europa, que me imagino que es donde le han dado todos los premios, ¿sabes? Porque el Motorsport no sé qué le puso el mejor neumático deportivo
pero a mí la verdad es que no me ha gustado, o sea, yo no lo voy a volver a montar nunca, la verdad, o sea, de hecho tengo comprado ya tengo montado ahí la rueda, lo podéis ver aquí ahora, el Sportmax TT, porque tengo la entrada al circuito en junio, y ese neumático pues tiene lo bueno de todo. Lo que pasa es que claro, ese para invierno y para lluvia, olvídate, pero yo es que en lluvia no cojo la moto deportiva, ¿qué quieres que te diga? Y luego el TT pues para circuitos que aguanta todo lo que le hagas, ¿sabes? Y este pues aparte de porque ya está casi quemado, ya está terminado, ¿veis? El principal motivo es ese, que no me fío y no me quiero dar un golpe, tener una hostia en circuito por llevar un neumático que de por sí nunca me ha dado feeling y que encima está en las últimas, ¿sabes? Así que el resumen es ese, ¿no? Un Hypersport de calle que, bueno, que está bien, que se puede rodar con él a 5 grados, 10 grados, porque tiene el compuesto de sílice, la carcasa de hilos de acero, que se deforma mucho, ¿sabes? O sea, esa carcasa, aunque sea dura, pero se deforma lo suficiente como para que el neumático te haga como de suspensión, entonces no te transmite a ti en el manillar, y entonces a mí eso pues no me mola, ¿sabes? Yo esperaba algo que me leyera la carretera al 100%. Luego los sustos y los microdeslices a los 1000 o 2000 kilómetros, que ahí también estuve a punto de cambiarlo, porque digo, pero ¿qué cojones es esto?, ¿sabes? Se supone que es por los canales de evacuación, y que el compuesto, pues a partir de los 1500 euros, o sea, a partir de los 1500 kilómetros, ha perdido la primera capa superficial de la goma y empieza a trabajar directamente sobre la parte dura. Entonces ahí ese cambio es lo que parece ser que te hace que te dé ese susto en cambios de dirección y tal. Luego la frenada, es verdad que en frenada fuerte el neumático tiene aplomo, o sea, no lo pierdes en ningún sitio, ni te da falta de estabilidad. Lo que pasa es que, insisto, es eso, que yo tenía una expectativa muy alta sobre este neumático, porque le dieron todos los premios y demás, y me ha dejado un poco frío porque no me parece que me dé lo que yo esperaba, ¿sabes? Luego, el tema del calor, pues claro, 100% sílice está muy bien para zonas frías, zonas intermedias, pero aquí en Madrid, a partir del sur, de Madrid para abajo, yo creo que este neumático sobra, ¿sabes? Porque a 40 grados esto empieza a volverse pastoso y es que no te agarras. Mejor un S23, es mejor el TT, es mejor yo creo que hasta incluso el MK4, el Pirelli, los Supercosa, por supuesto. El otro, ¿cómo se llama? El Pirelli, el Diablo, el 4, pues también seguro que son mejores que este, el Michelin, el GP2, es que el Power 6, yo creo que todos son mejores. Y luego la estructura, pues es eso, el comportamiento dinámico a mí es la ausencia completa de feedback, o sea, la evolución del agarre a los 1000 o 2000, tienes ahí un pico que no es de fiar. La ventana térmica yo creo que bien por abajo, mal por arriba. Así que en resumidas cuentas, pues es un neumático que un usuario normal de 100 kilos y una moto deportiva del 98 que lo usa nada más que para darle caña, yo no lo repetiría, ¿sabes? De hecho no lo voy a volver a montar nunca. Así que nada, chicos, ese es mi review del Metzeler M9 RR. Suspenso. O sea, a ver, suspenso. Es que para lo que vale, no da nada. O sea, si quieres poner un neumático y olvidarte y no querer jugar con él o no querer probar nada nuevo, o sea, es decir, es un neumático que cumple, sabiendo que vas a tener esos pequeños sustos entre los 1000 y 2000 kilómetros, y que cuando haga mucho calor lo vas a pasar de temperatura. Y eso que es el delantero, si pones un trasero ya no me quiero imaginar. Pues yo qué sé, yo le doy un 5 o 6. Si costase 80 euros, pues le daría más, pero es que vale 150 pavos, ¿sabes? O sea, Metzeler encima es una marca cara. Y para lo que cobras, este neumático, para mí en concreto, no lo vale. Así que venga. Bueno, si os mola, pues ya sabéis, iré subiendo. En breve subiré el del Sportmax TT y también el del Mitas Sportforce EV Plus, que por cierto, antes que poner este Metzeler pondría de largo, de sobra, o sea, pero 1000 veces pondría el Mitas, el nuevo, el Evo, pero vamos, o sea, y no lo he puesto ahora porque voy a ir al Jarama y quiero probar el Sportmax TT, si no, por 125 pavos montado, el Mitas Evo, es que
es igual que este o mejor para mí, ¿eh? O sea, encima no tienes esos sustos. O sea, no sé, de verdad que este neumático me ha dejado bastante desanimado. Ya ha durado eso, 5.500, 5.700, por ahí ha durado, porque lo monté en marzo del año pasado y he hecho los cálculos y esos son los kilómetros que he hecho. Así que, venga, chavales, un abrazo.